¿Qué haces cuando el mundo entero se pone de acuerdo para juzgarte, señalarte o destruirte? Hoy veremos a Jeremías salvando su vida por un pelo en un tribunal corrupto, mientras Juan el Bautista pierde la cabeza por el capricho de Herodías, que manipula como quiere a Herodes. En la fiesta de San Alfonso María de Ligorio, el abogado más brillante de la Iglesia, descubrirás por qué la última palabra sobre tu vida nunca la tendrán la boca de los hombres, sino la misericordia de Dios. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 1 de agosto, memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Primera lectura tomada del libro del profeta Jeremías, capítulo 26. En aquellos días, los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 68. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre. Proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre. No olvida al que se encuentra encadenado. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista quien ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran.
y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Reflexión. Susana era una mujer virtuosa que fue falsamente acusada de adulterio por 2 jueces corruptos del pueblo que querían chantajearla. Esta historia la encontramos en el libro de Daniel. El tribunal humano ya la había condenado a muerte. Las piedras estaban listas y nadie creía en su inocencia. Pero cuando la llevaban al patíbulo, Dios despertó el espíritu del profeta Daniel. Con una astucia legal brillante, Daniel dejó en evidencia la mentira de los jueces y Susana se salvó. Esta joya bíblica nos recuerda que cuando todo parece perdido en los tribunales del mundo, Dios siempre tiene un Daniel, o como veremos hoy en Jeremías, un Ahicam, listo para defender a sus justos. El texto de hoy termina con un detalle histórico fascinante que los exégetas destacan. Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías. ¿Quién era este hombre? Su familia era parte de la élite intelectual y política de Judea. Ahicam utilizó su inmenso peso político y el prestigio de su apellido para plantarse frente a los sacerdotes corruptos y rescatar a Jeremías. Esto explica la diferencia con el evangelio de hoy. Juan el Bautista no tenía un Ahicam en la corte perversa de Herodes. Jeremías se salva por la mediación de un laico influyente, recordándonos que Dios utiliza las estructuras humanas y la política honesta para proteger sus planes. San Alfonso. Del fracaso del tribunal a la cátedra de la misericordia. Alfonso era un aristócrata napolitano con un coeficiente intelectual asombroso. A los 16 años ya se había graduado como doctor en Derecho Civil y Canónico. Era un abogado imbatible que jamás había perdido un juicio en 8 años de carrera, pero en un caso millonario entre 2 nobles, debido a un descuido documental, perdió el juicio. Ese golpe a su orgullo lo hizo salir del tribunal gritando: «Mundo, ya te conozco. Adiós, tribunales». Dejó la toga de abogado y se hizo sacerdote. Ya como un sacerdote brillante, hizo frente al jansenismo, una herejía que pintaba a Dios como un juez implacable y cruel, que casi nadie podía complacer. San Alfonso aplicó su mente jurídica para escribir la teología moral. Se convirtió en el defensor de los pecadores, enseñando que la balanza de Dios siempre está inclinada hacia el perdón si hay un corazón arrepentido. Algunos puntos para nuestra vida cotidiana. Primero, la esclavitud del qué dirán. En el Evangelio vemos un drama psicológico terrible. Herodes sabe que Juan es un hombre santo. Le duele tener que matarlo, pero se ve obligado, dice el texto bíblico, por sus invitados y a causa del juramento que había hecho. Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, decía que el infierno son los otros, refiriéndose a cómo nos encadenamos a la mirada y al juicio ajeno. Herodes es el prototipo del cobarde moderno. ¿Cuántas veces dejamos de defender la verdad, de ir a misa o de hablar de Dios en nuestro círculo social solo por el miedo a quedar mal,
a ser tachado de mojigato, a tantas cosas del juicio humano por salvar las apariencias o complacer a los comensales de nuestra vida, como hizo Herodes? No olvidemos que quien vive para agradar al mundo termina decapitando sus propios principios. La uniformidad con la voluntad de Dios. Una de las obras espirituales más cortas pero profundas de San Alfonso se titula Conformidad con la voluntad de Dios. En ella explica que la paz interior no consiste en que las cosas salgan como queremos, sino en aceptar que tanto los tiempos de rescate, como el de Jeremías, o como los tiempos de sacrificio, como el de Juan el Bautista, están bajo el tierno cuidado de la providencia divina. Si estamos siendo víctimas de una injusticia, San Alfonso nos invita a no desgastarnos peleando con ir contra las circunstancias. Simplemente hagamos lo que hizo Jeremías. Hablemos con la verdad. Hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, y luego descansemos. Di en la oración: Señor, si tú permites esta prueba, dame la gracia para sostenerla. Que San Alfonso interceda por nosotros. Te invito a que en los comentarios repitas esta oración que hizo él. Señor, si tú permites esta prueba, dame la gracia para sostenerla. Que el Señor te conceda un lindo sábado mariano y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.